Hola, bienvenidos sean todos al curso de comunicación. Quien les habla es su profesora Derby Parra. Antes de comenzar debemos dar gracias al Sagrado Corazón de Jesús por permitirnos reencontrarnos en una nueva videoclase. El tema que desarrollaremos el día de hoy es uso correcto de pronombres. La competencia escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El objetivo principal, utilizar recursos gramaticales, en este caso el uso correcto de pronombres. Leísmo. Es el uso impropio del objeto indirecto en lugar del objeto directo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el uso incorrecto del pronombre personal en tercera persona. Es decir, ¿qué pasa cuando usamos el pronombre le en lugar de utilizar el pronombre lo o la? Veamos un ejemplo. Angélica le felicité por su cumpleaños. En este enunciado podemos ver que se utiliza el pronombre le, lo que quiere decir que este enunciado es incorrecto. ¿Por qué? Porque Angélica es el objeto directo de felicité. Por lo tanto, lo correcto es usar el pronombre la, porque concuerda con el género y el número. Este último enunciado es la manera correcta. Fallas de concordancia. Entre estas tenemos la falta de concordancia y la falsa concordancia. La falta de concordancia de número ocurre entre el pronombre de objeto directo le y su correspondiente objeto directo. Veamos un ejemplo. Quieren que le traiga algo. En este enunciado, quieren no concuerda con el nombre le, porque quieren está en plural y le está en singular. Por lo tanto, este enunciado es incorrecto. Veamos la forma correcta. Quieren que les traiga algo. Aquí quieren hace alusión a plural y concuerda con el pronombre les, que también está en plural. Por lo tanto, este enunciado es correcto. La falsa concordancia de número es el error de escribir en plural un pronombre de objeto directo en lugar de su forma correcta en singular. Veamos el ejemplo. Reuní mucha información. Se las enviaré por correo. Este enunciado es incorrecto. Veamos la forma correcta. Reuní mucha información. Se la enviaré por correo. El objeto directo es información, que aparece en singular. Por lo tanto, debe referirlo a un pronombre de objeto directo en singular para que pueda mantener la concordancia. Por lo tanto, este último enunciado es correcto. Los pronombres personales son palabras usadas para nombrar a persona, animal o cosa y tienen la función de sustituir al sustantivo por personas gramaticales como son yo, tú, él, nosotros y ustedes. Y se usan para no repetir el nombre o el sustantivo que ya ha sido utilizado anteriormente. Veamos un ejemplo. Keila es mi hermana. Ella tiene 20 años. En este ejemplo, Keila es el sustantivo propio y puede ser reemplazado o puede ser complementado con el pronombre ella. ¿Para qué? Para no repetir el nombre de la persona de la que se está hablando.
Los pronombres personales son palabras variables. ¿Qué quiere decir variable? Que expresan más información, como persona, número y género. Veamos un ejemplo. Gabriela y yo fuimos al cine. Nosotras vimos una película de terror. Gabriela es un sustantivo propio y yo es un pronombre. Aquí, como se necesita continuar hablando de ellas para no repetir otra vez sus nombres y el pronombre, entonces se utiliza un pronombre en plural que es nosotras. Y este pronombre refleja primera persona en plural y el género femenino. Los pronombres personales se clasifican según su significado en primera persona. En primera persona tenemos yo para el singular y nosotros para el plural. Veamos un ejemplo. Yo compré un carro. Nosotros compramos un carro. En segunda persona tenemos tú o ustedes en singular. Ustedes se utiliza para referirnos a personas de autoridad. Es una manera formal. Por ejemplo, nos referimos a usted, a nuestros padres, a nuestros maestros o a una autoridad, como ya lo dije anteriormente. Ustedes es el plural de segunda persona. Veamos el ejemplo. Tú eres inteligente. Ustedes son inteligentes. En la tercera persona tenemos él o ella para el singular y ellos o ellas para el plural. Veamos el ejemplo. Él es muy creativo, ella es muy creativa o ellos son muy creativos. Los pronombres personales cumplen la misma función del sustantivo al que sustituyen. Esa función puede ser como sujeto, objeto directo o complemento directo, objeto indirecto o complemento indirecto, objeto circunstancial o complemento circunstancial. El sujeto es la persona que realiza la acción dentro de la oración y para reconocerlo debemos realizar las siguientes preguntas al verbo. ¿Quién o quiénes? Veamos un ejemplo. Ellos se van de vacaciones. En esta oración el verbo es la palabra van. Entonces le pregunto, ¿quién o quiénes van de vacaciones? La respuesta sería ellos. Ellos es un pronombre y cumple la función de sujeto. Veamos qué pasa con el objeto directo. El objeto directo es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción directa del verbo. Y para reconocerlo debemos preguntarle al verbo las siguientes preguntas. ¿Qué o a quién? Veamos el ejemplo. Esta bicicleta ya está vieja, la regalaré. En esta oración tenemos el verbo está y regalaré. Entonces pregunto, ¿qué está vieja? Entonces, la bicicleta. Bicicleta es el sustantivo y cumple la función de objeto directo, ¿sí? Entonces, para evitar repetirlo, entonces lo sustituyo por el pronombre la, que cumple la función de objeto directo. En cuanto al objeto indirecto, es la persona, animal o cosa que recibe el beneficio o daño de manera indirecta. Y para reconocerlo, dentro de una oración debemos realizar las siguientes preguntas al verbo. ¿A quién o para quién? Veamos el ejemplo. Nos avisaron tarde. Aquí el verbo es avisaron. Entonces le preguntamos, ¿a quién avisaron? Entonces, nos
Entonces, el verbo nos cumple la función de objeto indirecto. El objeto circunstancial es la persona, animal o cosa que recibe el beneficio o daño de manera indirecta también. Y para reconocerlo dentro de la oración debemos realizar las preguntas con quién o para quién al verbo. Veamos el ejemplo. Dice, compré esto para ti. El verbo es compré. Entonces le pregunto, ¿con quién? No hay respuesta para con quién. Entonces, ¿para quién compré esto? Para ti. Entonces, ti es el objeto circunstancial. Bien, chicos, hemos terminado el tema de hoy.